Bienvenida a la radio Puente Alto. ¿Primera vez que nos encontramos por acá? Primera vez que nos encontramos, nos hemos encontrado algunas actividades en la calle, pero no había tenido el placer de venir a esta radio. Bienvenida a la radio Puente Alto, un agrado tenerla por acá. Saludos a tus auditores, que son harta gente que nos escucha a esta hora. Claramente, yo me imagino que están todos en medio de la jornada también preparando incluso venida de niños, niñas que llegan de la escuela, así que esperamos ser una muy buena compañía. Y hay harta gente que es de Puente Alto que nos está escuchando no solamente en el territorio, acá en la comuna, sino también en otros lugares de nuestro país, también de Santiago del Centro. Acá nuestra buena amiga Dani nos envía una minuta como una pauta de prensa para ir abordando las diferentes temáticas. El punto número 1 es seguridad. Expláyese con toda tranquilidad, está en su casa. Bueno, lo primero que me gustaría mencionar es que tal como la preocupación de gran parte de los chilenos y las chilenas está puesta en la seguridad. Y en ese sentido creo que es importante que podamos abordar distintas temáticas porque en el Congreso Nacional y también en la opinión pública, gran parte de las medidas que se han ido tomando es cómo aplacamos la delincuencia. Y gran parte de esas medidas se ven en la coordinación con carabineros, la coordinación también que se tienen con las policías, porque recordar que no solamente carabineros es parte de las policías, sino también, por ejemplo, la policía de investigaciones y también otras medidas que van en la línea de aumentar penas o tipificar nuevos delitos. ¿Qué significa esto de tipificar nuevos delitos? Significa de decir, bueno, estos son los delitos, las características que tienen y estas van a ser las penas asignadas. Sin embargo, muchas veces cuando se habla solo del aumento de penas o de la tipificación de estos nuevos delitos, muchas veces se pierde la coordinación que se tiene con carabineros, con las comunidades, también de cómo se previene el delito. Y cómo se previene el delito también va en la línea de, primero, que estemos mucho más informados de lo que sucede, cómo nosotros y nosotras también abrimos canales de comunicación para que se denuncie, porque gran parte de mi recorrido que he hecho como diputada esto finalmente nos sucede que en este barrio se han sucedido distintos tipos de delitos de connotación violenta, entre eso, por ejemplo, tipos de portonazo, lo que tienen que ver el asalto, que ya no es el asalto del cogoteo principalmente, sino también mucho más violento, con golpiza, con amenazas de muerte, y eso finalmente cuando no se catastra o cuando no se denuncia, no es prioridad para Carabineros. Y nosotros hemos estado concentrados en el último tiempo de hacer charlas, hacer distintos tipos de conversación con los vecinos y vecinas para incitar primero a la denuncia. ¿Es verdad que mientras más se denuncie, más control policial hay? Es cierto, porque se va priorizando, y en la medida en que mayores delitos se concentran en una zona, debiese ser mayor la asignación de carabineros para esa zona o incluso la preocupación, las prioridades de los planes cuadrantes, y eso finalmente ha sido uno de los temas en los cuales nos hemos concentrado, porque cuando no se denuncia por desconocimiento o no se denuncia por una desconfianza, bueno, acá hay que preguntar qué también lo estamos haciendo las instituciones. Lorena desde el Viña del Refugio le manda un saludo y dice que bueno que esté la diputada, que bueno que esté en la radio Puente Alto. Pero ¿qué pasa con nuestros niños y las poblaciones y que caen en el narcotráfico, diputada? ¿Se puede hacer algo desde el Congreso? Yo creo que a eso es lo que yo quiero apuntar justamente, porque por una parte nosotros trabajamos el tema de las denuncias, informando cómo se denuncia, informando también en la medida que nosotros y nosotras podemos hacer distintos operativos, pero por otra parte hay una situación de pobreza estructural. Cuando no se invierte, cuando muchas veces también se ve a los niños como parte del problema y se les trata como si fuese un adulto más, entre eso tiene que ver, por ejemplo, con disminuir la edad de la responsabilidad penal, estamos omitiendo que hubo un problema. Antes de que un niño llegara a delinquir, hay un problema estructural. Muchos dicen que pasa por la familia, pero yo también pongo la responsabilidad en el Estado, en la escuela que no llegó a tiempo. Muchas veces también los problemas de salud mental. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, conseguirse una hora a un psiquiatra o un psicólogo? ¿O cuánta plata hay que disponer por un tema que debiese ser un derecho de todos y todas?
Yo creo que en la medida también que la sociedad se va complejizando, claramente los problemas de salud mental, los problemas de inestabilidad en la niñez, en la adolescencia, en el abandono, incluso en el acceso a la droga, nosotros no lo podemos tomar como si fuera solamente la responsabilidad del menor, sino que también debiésemos construir políticas públicas con plata, para hablar en buen chileno y en concreto con plata, para hacernos cargo, por ejemplo, de aquellos niños y niñas que abandonan la escuela, o cómo hacemos de la escuela lugares seguros, que ha sido también parte de nuestra ocupación en el último tiempo. O sea, los niveles de violencia que han adquirido nuestras escuelas, tanto al interior como en las inmediaciones de las escuelas, sin duda para nosotros es preocupante. El tema es qué hacemos ahí. Y yo creo que desde el Congreso no basta solo con firmar un par de leyes o votar un par de leyes diciendo, bueno, estos son los nuevos tipos de delitos, si nosotros no prevenimos o incluso no hacemos un programa de inserción o de reinserción adolescente, porque creo que eso al menos ha sido lo que ha estado ausente del debate. Muchas veces cuando uno recorre poblaciones o incluso en la misma vida cotidiana de las personas con las que uno trabaja, con las personas con las que uno se rodea, dice, bueno, hay un problema de adicción de drogas. Claro. La pregunta es, ¿qué hacemos para rehabilitar a esas personas? Muchos de ellos se van por la parte privada, y que tiene que ver con la parte privada, no estoy hablando de grandes clínicas privadas. La única solución que incluso se ha encontrado dentro de las poblaciones es, por ejemplo, el rol que juegan las iglesias cristianas. Pero por ejemplo, yo no he conocido, incluso son muy pocos los casos donde tengamos una internación por parte del Estado para niños, para adolescentes incluso, que son reincidentes. Oye, acá la señora Mari Apablaza de Bajos de Mena dice, sí, estoy de acuerdo con ella. Lo que ella plantea es verdad, hay una educación para ricos, para pobres, salud para ricos, para pobres, conseguirse una hora con un psicólogo, un psiquiatra es carísimo, sobre todo cuando hay gente tan humilde que no, con suerte, ganamos el mínimo. Pero también usted está consciente que han llegado desde afuera el tema de la inseguridad, gente que hoy día ha migrado a nuestro país y está sin papeles, colombianos, venezolanos, no quiero apuntar a los venezolanos, pero lamentablemente han traído otras costumbres que no estábamos aquí acostumbrados en nuestro país. ¿Cuál es su mirada? Sí. ¿Algún mea culpa, diputada, por esto? O sea, yo creo que el tema del mea culpa principalmente lo asume el Estado en la medida que primero no pone un control dentro de las fronteras, y el control dentro de las fronteras tiene que ver con, primero, chequear quién está ingresando al país. Claro. Y gran parte de lo que al menos, y sobre todo del gobierno anterior, y con esto no quiero como caer en es que el gobierno anterior no hizo lo otro, no. Yo creo que lo que asume también el presidente Gabriel Boric es principalmente un compromiso de control de fronteras, y en eso se ha estado trabajando. Ahora yo creo que también es importante poder medir que el crimen es transnacional. Y no basta solamente con lo que suceda acá en Chile, o no basta solo con lo que suceda en Latinoamérica, sino enfrentamos este problema de inteligencia entre estados. Y yo creo que uno de los problemas principales que tenemos, aparte de la situación de migración, que en esto yo no catalogo a los migrantes de todos de la misma manera, pero claramente con la migración sí se ha traído nuevos tipos de delitos a los cuales nosotros no estábamos acostumbrados en nuestro país. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos que ver es cómo fortalecemos hoy día principalmente a las policías, con mayor inteligencia. Hemos estado trabajando eso dentro del Congreso, pero yo creo que hay algo que no me canso de decirlo en todos los lugares donde estoy. Nosotros tenemos que perseguir la ruta del dinero sucio, la ruta del narcotráfico. Claro. Y cuando estamos hablando de la ruta del narcotráfico, entonces den las facilidades para levantar los secretos bancarios. Y para levantar el secreto bancario eso tiene distintas implicancias. Primero, ver dónde está la ruta del crimen organizado, la plata, dónde se mueve, de dónde viene, de qué naciones viene, cómo nosotros también hacemos colaboración entre estados para justamente hoy día fortalecer nuestra seguridad. Pero por otra parte también podemos ir descubriendo incluso
formas de financiamiento hasta la política. ¿Y eso del secreto bancario no lo han querido destapar? El secreto bancario fue un proyecto del gobierno que votó en contra el Senado. Y que votaron en contra muchos senadores, incluso de la región metropolitana, algunos se ausentaron. ¿Y por qué lo dijeron? Porque dijeron, no, es que acá van a descubrir casi lo que compra cada uno en las boletas de supermercados. Por favor, no estamos hablando de lo que compró o no un senador o una diputada. Estamos hablando de grandes rutas de dinero. Y eso es súper importante que lo explique, la ruta de dinero, porque hay mucha gente que lo está escuchando en este momento y no le queda claro. No, claro, no queda claro y ha sido también uno de los temas. Bueno, si nosotros vamos a fortalecer a las policías con mayor inteligencia, démosles otra herramienta. Porque para levantar el secreto bancario, eso también requiere lo que algunos y algunas llaman burocracia. Pero realmente es pedir la orden al fiscal, que el fiscal lo autorice, y eso significa también pedirlo a la corte, y esa tramitación muchas veces da alerta. Y lo que nosotros también queremos promover es que la fiscalía tenga las atribuciones y que tenga las herramientas para investigar cuando ve movimientos que claramente son sospechosos. O sea, aquí que nada tiene que esconder, que no se preocupe. Y eso ha sido uno de los temas que bien controvertido en el último tiempo, en los últimos meses, en la Cámara y también en el Senado. Nosotros aprobamos el secreto bancario, pasó al Senado, sin embargo, no con poca resistencia, pero en el Senado también se vuelve a caer aquello. Entonces es bien preocupante porque finalmente nosotros también entendemos en el rol en que actualmente se encuentra la política, y estas señales de confianza en las instituciones no es para nosotros y nosotras, o no es para que en particular digan, no, que bien lo hacen los diputados y diputadas, sino que es para que las instituciones funcionen, la democracia se fortalezca y la gente vuelva a confiar. Porque si hoy día la gente no confía en las instituciones, entonces, ¿cómo combatimos, por ejemplo, al narcotráfico? ¿Cómo denunciamos? Sí. De eso se trata hoy día, hablar del prestigio de las instituciones, no solamente de cómo nos defendemos o qué también hacemos la pega los diputados, ¿no? Qué bueno que lo haya aclarado y lo haya dejado ahí muy claro con respecto al tema. El próximo tema que apunta a nuestra pauta es salud. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Bueno, yo creo que una de las principales preocupaciones en salud ha sido las listas de espera. Y yo esto lo pongo como un fenómeno principalmente que quizás no estaba tan patente en la opinión pública, porque siempre esto ha estado. O sea, uno también recorre el territorio o incluso algún familiar. Yo soy usuaria de FONASA y no me voy a cambiar. Y cuando hablamos del sistema público nos dicen, no, es que, bueno, tengo diagnosticado tal enfermedad y estoy esperando que me llamen. Y uno dice, efectivamente, las listas de espera existen y son prolongadas el tiempo de espera. ¿Por qué quiero ir a estas dos cosas? Lo primero, nosotros vivimos un fenómeno post-pandemia, y eso significó que en el fenómeno post-pandemia tuvimos que atender todas las enfermedades, por ejemplo, de morbilidad, todas las enfermedades que se dejaron de atender, de salud mental, operaciones que adeudaba mucho tiempo el sistema de salud, y que en esto rápidamente se tiene que poner al día porque la prioridad, al menos en 2 años, no estuvo en atender esas necesidades, sino que estuvo en enfrentar la pandemia. Esto, algunos especialistas en algún momento le llamaron como no solo el efecto post-pandemia, sino que nuestra segunda pandemia en términos de salud. Ahora, por otra parte, tenemos todo lo que está pesquisado, todo lo que está registrado en listas de espera. Yo no esperaría que las listas de espera finalmente tienen que existir, pero lo digo en el siguiente sentido, que mientras nosotros no tengamos listas de espera es que no estamos registrando. El tema es cómo las listas de espera tienen tiempos de espera que son cortos. Y ese es el problema. Nosotros hemos estado en distintas comisiones investigadoras, y en particular en la comisión de investigadoras de listas de espera en el Hospital Sotero del Río, donde se dio todo un tema, donde se dio distintas noticias de la eliminación de las listas de espera, de finalmente cómo existían 2 tipos de usuarios, que
los usuarios de salud, que muchas veces las listas de espera estaban duplicadas, que se perdieron los datos, que muchas veces se llamaba a la gente, nos argumentaban desde el servicio de salud, pero que la gente no contestaba. Eso lo estuvimos conversando en la Comisión Investigadora de Listas de Espera cuando fuimos al Hospital Sotero del Río. Y en el Hospital Sotero del Río nos dice, es que nuestro sistema fue muy imperfecto porque estaban desordenados los datos. Por una parte está el tema de la gestión, de cómo se tenían que llamar a las personas, pero por otra parte también está el tema de que actualmente el servicio de salud cuenta hoy día con una inestabilidad económica. Y la gente nos preguntará, pero ¿cómo si gran parte de los recursos de los chilenos y chilenas se va hoy día al presupuesto de salud? Pero la salud se ha encarecido, como se encarece también la vida. O sea, en la medida también que la vida es más cara, que la inflación también opera, eso también opera en el servicio de salud. Y finalmente en el Congreso Nacional nosotros atendemos esto año a año con presupuesto, pero el presupuesto que estamos aprobando finalmente no es el que corresponde para atender toda la situación de listas de espera. Es decir, hay menos recursos para toda la necesidad que existe. Menos recursos y por tanto lo que significa que las listas de espera que existen y que cuando yo digo, bueno, es que deberían existir, no estoy de acuerdo con la espera que tienen, pero tampoco estoy de acuerdo con que finalmente nos hagamos los locos, miremos para el lado, entonces mientras menos gente registremos se nos soluciona el problema, porque en eso decimos, estamos haciendo todo bien, pero realmente hoy día tenemos poblaciones con grandes necesidades y el Hospital Sotero del Río, uno de los hospitales más complejos de todo Chile, y yo hago el reconocimiento, creo que es el mejor hospital de Chile, tiene problemas estructurales y tiene problemas con su presupuesto. Y creo que en la medida en que nosotros y nosotras avancemos también, y yo creo que esto tiene que ser materia no solo del próximo gobierno, porque creo que en esto los candidatos y candidatas se tienen que comprometer, sino también una inyección de recursos que debe ser muy importante en términos de presupuesto de este gobierno. Y creo que es lo que ha faltado. Ya ha faltado voluntad política, voluntad económica, principalmente por parte del Ministerio de Hacienda, donde es quien distribuye los recursos, pero también nos dice, este es el acento que hay que poner. En temas de salud tenemos muchos temas, tenemos hasta temas de seguridad, porque la comuna de Puente Alto, en particular, hizo mucha noticia durante el año pasado con la situación de inseguridad que vivía nuestro CEFAM. Y eso significaba que los consultorios, la gente no podía atenderse porque estaban cerrados, porque los funcionarios de salud se veían expuestos a una situación de inseguridad donde habían balaceras, donde se iban a quitar enfermos, donde finalmente por este problema de riñas entre bandas, incluso del crimen organizado, del narcotráfico, finalmente fueron a ajustar cuentas a nuestros recintos de salud. Y eso es una situación que también es muy compleja y no solamente pasa en los CEFAM, también hay alertas en lo que ha sucedido en el mismo hospital. Hemos hablado también de hoy día fortalecer la seguridad dentro del Hospital Sotero del Río. Hemos tenido coordinación también con Carabineros para esa línea, para hacerlo más visible, en la medida en que ellos estén también, pueden proteger de mejor manera el hospital. Y hay otras cosas que también tienen resorte a propósito de los temas de salud. Si hablamos de las licencias médicas, y es un tema que a todos nos preocupa, y todos también conocemos lo caro que es enfermarse en este país y la justificación que hay que tener para faltar al trabajo, donde muchas veces el empleador no retribuye los 3 primeros días de licencia, sino que quedan desde el día, todos van a la segura y se consigue la licencia de los 11 días. Sin embargo, cuando se ve que existe una enfermedad que no está justificada y que por otra parte son funcionarios públicos que salieron del país, no estamos hablando solo algo que no debe hacer un funcionario público, y por eso yo creo que está muy bien los sumarios que se están llevando y que muchos de ellos queden fuera de la administración pública, porque también son parte hoy día de lo que significa no reconstruir las confianzas de lo que hablábamos anteriormente. O sea, cuando estamos hablando de una administración pública que trabaja para todos y todas, no es para que el funcionario se la lleve al bolsillo. Y por otra parte también estamos hablando de funcionarios
que no solamente falseaban una licencia médica, sino que estamos hablando de funcionarios que tienen la cantidad de recursos para salir del país. Esto es una burla. María Rosa Jiménez, ella está, la Carol Ursúa, está escuchando atentamente y también forma parte de una agrupación ahí de adultos mayores. Y me dice, en caso de seguir trabajando con el próximo periodo, ¿qué propone ella? ¿Cómo fiscalizar de buena manera a estos funcionarios que no se la están jugando por la comunidad y reciben el sueldo de todos los chilenos? De partida, yo creo que la Cámara de Diputados en su conjunto ha hecho la condena de sacar a todos estos funcionarios públicos. Y esperamos también, ya hay una legislación, ya hay normativa donde ellos están incumpliendo un mandato de la Contraloría. Y esto significa que estos funcionarios deben estar afuera. Ahora, esto no significa, y en esto quiero ser súper clara, hay muchas necesidades en el sistema público. Y creo que mucho daño le hacen a la fe pública a aquellos que tienen la licencia cuando nos faltan, por ejemplo, especialistas que también son funcionarios públicos, y los especialistas que nos faltan en los hospitales, o los especialistas que también nos faltan para cubrir tantas necesidades. Y hablábamos del tema de salud mental. Aquellos funcionarios que incurran en la falta de probidad tienen que estar afuera de la administración pública, para que también le den espacio a otros para que vengan a cubrir las necesidades de las que tanto hablamos, y entre eso en materia de seguridad, en materia de educación y en materia de salud. Blanca Castro le manda un saludo, dice que bueno que esté usted aquí en la radio Puente Alto. Frecia Montalva Silva, también Juan Carlos, interesante los temas de conversación. Eso es, hablar directamente de las cosas como son y sin ocultar nada. La tía Carmen le manda un saludo, estuvo recientemente con usted y dice que está muy contenta que la hayan tomado en cuenta con respecto al tema de que ella está ayudando a adultos mayores a pasar momentos muy complicados, que estas esperas son reales y que muchas veces hay gente que se muere esperando. A propósito de lo que decía la tía Carmen, y como para que los auditores también se puedan enterar, nosotros mientras hacíamos el cambio entre programa y programa hablábamos de aquellos adultos mayores que están en situación de discapacidad, y también estábamos hablando de las cuidadoras, específicamente, por ejemplo, el rol que ejerce la tía Carmen, y me contaba también todas las penurias que han pasado ellos como organización. Yo creo que en ese sentido es donde el Estado debe estar más presente. Y en eso, cuando hablamos del reconocimiento del cuidado, no significa solo decir, hoy, qué buenos son las cuidadoras, sino que es trabajo que no es remunerado. Y sin duda, cuando hablamos de un trabajo que no es remunerado, es porque se omite lo importante que es para la producción. Lo voy a poner en simples palabras. Cuando hay una persona cuidando en casa, donde nadie le paga y donde muchas veces queda segregada, es porque también está resguardando que otra persona pueda salir a trabajar. Y en ese sentido son súper importantes las y los cuidadores para nuestra economía, porque la sociedad también se tiene que cuidar. Y en ese sentido, reconocer el trabajo que hacen personas cuidando a adultos mayores, a personas en discapacidad, a niños y niñas, ya no debe ser algo totalmente romantizado o decir, oh, qué bien lo hace, sino que también tiene que tener una retribución. Yo creo que ese es el trabajo que nosotros debemos dar, dignidad para las personas que cuidan, cuidar a quienes cuidan. Mauricio Silva, el tío Mauricio, que es dueño de un restaurante aquí en Puente Alto, le manda saludos, están escuchando ahí todas las chiquillas. ¿Y qué restaurante es? El MAC, ubicado en Domingo Tocornal con Santa Elena. Yo me doy por invitada. Para que vaya cuando usted quiera, ¿ya? Vaya, y con todo el equipo, el tío Mauri siempre va a estar esperando. Él le manda un saludo y dice que él vivió en la victoria, él salió adelante gracias a su esfuerzo, se fue a Brasil y salió adelante, la luchó. Y él está muy preocupado de lo que usted ha hecho anteriormente, de los niños que se nos pierden a mitad del camino. Y tiene que ver con el punto que vamos a tocar a continuación, que es el punto de la educación. ¿Por qué es tan importante para ti en tu rol como diputada? Pregúntale a la diputada por qué es tan importante, sabiendo que hay tanta segregación en educación, porque lamentablemente hay educación para ricos, para pobres, profesores que están motivados porque les pagan mejor, y eso no lo va a cambiar porque sea diputada, pero hay algo que está estructuralmente hecho en nuestro país. ¿Se puede hacer algo finalmente, Juan Carlos? Pregúntale. O sea, yo creo que acá lo importante, y lo decía anteriormente, hay que fortalecer las redes de cuidado de la niñez,
y sobre todo también cuando tenemos un servicio de mejor niñez que está muy cuestionado. Y en eso todos recordamos el Excename. Eso. Y todos entonces esperábamos no solo el cambio del nombre, porque ya el Sename ya nos producía una sensación de terror. ¿De dónde estaban? ¿De dónde estaban cuidándose los niños y niñas aquellos que fueron vulnerados en sus derechos, y teníamos que promover su reinserción con más esfuerzo, con más dedicación, con más cariño? Y en ese sentido creo que hoy día es importante poder fortalecer Mejor Niñez, que creo que también está en un estado bastante deplorable, sobre todo en materias de recursos y en la materia en que hoy día los funcionarios y funcionarias ejercen esa labor. Entonces yo creo que el camino va para allá, y también de fortalecer principalmente la escuela. Yo acá estoy viendo en el en vivo que está Mauricio Alamiro Silva, y habla de que, claro, no hay moral para hablar de las licencias cuando se está en el exterior, y yo creo que eso es lo más complejo, porque estamos hablando de personas que no es aquella persona cansada o aquella persona con problemas que acude a una licencia médica como una vía de escape, sino que estamos hablando de personas que se fueron de vacaciones, o personas que fueron a otro tipo de viaje que no están en el común de la población. Estamos hablando de las personas con mayores recursos dentro del funcionamiento del aparato público. Y eso es finalmente lo que decimos, bueno, acá hay que cortar la situación. Y yo creo que todas las veces que hemos hablado de la falta de recursos, uno dice, ¿de dónde sacan más recursos? Y finalmente lo que pasó con las licencias médicas también son recursos que salen del Estado, y en esa medida nosotros tenemos que ser implacables. O sea, cuando hablamos de mayor inversión, también es cuidar lo que tenemos, y finalmente a los funcionarios públicos ponernos una vara mucho más alta, sobre todo cuando estamos hablando de recursos de todos y todas las chilenas. La Mari Mena te manda saludos, te dice, bueno, interesante el programa, qué bueno que lleguen autoridades acá a la radio, al igual que la diputada Serrano, el diputado Palma también ha estado en la radio hablando de estos temas. ¿Qué opina ella de lo que no se habla abiertamente, que es el abuso de tantos niños que sufrir malas condiciones de temprana edad y se los pierden? ¿Cuál es tu mirada frente a ese tema, a lo que está ocurriendo en muchas poblaciones, donde niños son abusados, no solamente sexualmente, sino vulnerados en todos sus derechos? ¿Hay alguna mirada que tengas tú para el próximo periodo en caso de ser elegida nuevamente diputada? O sea, el problema de las infancias pasa por una parte en los sectores o en las instituciones donde tenemos que protegerlas. Ya hablaba de Mejor Niñez y también hablaba de las escuelas. Hoy día es importante fortalecer las escuelas, pero si ustedes me preguntan sobre una mirada más particular, yo siempre he tendido a defender mucho en el debate, y sobre todo cuando hablamos en la Comisión de Educación sobre los problemas de violencia, sobre los problemas de delincuencia dentro de las escuelas. Hoy día tratar a niños y niñas por sí solos como si fueran los principales responsables de la delincuencia, yo no estoy de acuerdo, porque siempre que hay una red de delincuencia hay adultos metidos atrás, que ya tienen su juicio formado, y que claramente a niños y niñas en una situación de vulneración de derechos, de abuso, incluso no solamente en términos de ocuparlos a delinquir, sino también estamos hablando de abusos infantiles, abusos sexuales infantiles, o incluso algún otro tipo de menoscabo a aquella infancia. Es bastante complejo cuando nosotros sabemos que sucede, pero todos miramos para el lado, o miramos que el responsable principalmente son los niños y niñas. O cuando también se promovieron distintas iniciativas en la Cámara de Diputados y Diputadas, y siempre nos dicen, los delitos más violentos son principalmente de aquellos más jóvenes. Los cabros chicos nos dicen, los cabros chicos son los más violentos. Y una efectivamente puede mirar que ese patrón se da, y se da porque tienen menor responsabilidad penal. Pero la pregunta es, ¿qué esperamos para ir tras hoy día las cabecillas adultos delincuentes del crimen organizado que ocupan a estos niños para el delito? Los soldados finalmente, si nosotros vemos reducir la edad de responsabilidad penal, ya nos pasa que tenemos delitos de
niños de 14, 15 años o adolescentes, llamémosles adolescentes, de 14, 15 años, donde son mucho más osados. Y la pregunta es, si bajamos la responsabilidad penal, también no estaremos en un doble juego donde podemos hoy día incluso hablar de que estimular que por no ser responsables penalmente podamos tener niños de 10, 11 años bajo el mandato de soldados del narcotráfico, porque eso pasa en nuestras poblaciones. Y yo creo que no hay que desconocerlo. Yo creo firmemente en una política de salud mental, una política de rehabilitación, de fortalecimiento de las comunidades educativas, y eso significa más recursos, sí, pero yo creo que todo lo que se invierta en niñez y infancia no es un gasto, sino es una inversión. Estamos hablando de los futuros, hoy día adultos, que tienen que construir una sociedad mucho mejor de la que tenemos hoy día. Luis Roja, el dueño del restaurante, la tía Rosa Restaurante, ubicado en Errázuriz con Balmaceda, te manda un saludo, dice: mire, yo no soy de su sector político, soy de otro lado, pero le encuentro bastante serio su punto de vista, porque había pensado que era importante bajar la imputabilidad. La edad de imputabilidad. Claro, eso me está diciendo, a los 14 años. Yo soy profesor, aparte de comunicador social. Yo creo que no es correcto. No es correcto. No es correcto. Y de hecho, en los estándares internacionales ya nos dicen que estamos en la media, entonces vamos a bajar aún más. Claro, por no hacernos cargo. Él me dice que él pensaba que era lo correcto bajar los 14 años, ya que los niños están haciendo los portonazos en las poblaciones, como Ciudad del Sol, con la gente con un poco más de recursos. Pero seguro que estás escuchando es educación la clave. Es que yo creo que, a ver, en lo concreto, bajar la edad de imputabilidad es una aspirina, pero esto requiere una cirugía mayor. Y la cirugía mayor va justamente en buscar quiénes son los responsables de esto. Y la responsabilidad no tiene que ver incluso con el cabecilla de alguna banda, sino también la responsabilidad, por ejemplo, de dejar a niños y niñas abandonados, sin escolaridad, porque es bien fácil juzgar cuando muchas veces no se ha tenido, o sea, juzgar desde una vereda donde podemos ver a niños y niñas en familias disfuncionales, en familias hijos de drogadictos. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué rol juega el Estado ahí? O en el abandono mismo. Efectivamente. Diputada Cristian Marambio, desde Concepción. Muchas gracias, interesante su programa. ¿Qué le pareció estar en la radio? ¿Es directa? Espectacular. ¿Es directa esta radio? Bien Vamos directa, es muy directa. Vamos al tiro. No había estado en una dinámica de una radio local, así que los felicito. Me imagino que ha sido harto trabajo. Uy, trabajar la zona es muy complicado. Muchos niños que hay en el Senado, dice Cristian Marambio, habrán ideas pero claras, no populistas. Habrán ideas claras pero no populistas, de mejorar en ellos su niñez, su responsabilidad en el medio. Habrán programas de educación que saquen a estos niños jóvenes de la pobreza social en la que vivimos. Sería bueno invertir en ellos. Diputada Serrano, ¿tiene alguna idea concreta para el próximo periodo? Claramente yo creo que... Porque usted ha estado en terreno. Sí, voy a cortar, me está justo ingresando una llamada, voy a cortar el teléfono. En un momento. Yo estaba en terreno y específicamente lo que necesitamos acá son mayores recursos. Si me dicen de una iniciativa parlamentaria, yo voy a contar al tiro que nosotros los parlamentarios y parlamentarias no podemos proponer ideas que irroguen gasto. ¿A qué voy con esto? Explique eso, por favor. Que una moción parlamentaria, por ejemplo, si yo digo la creación de un programa de rehabilitación que cueste tantos millones de pesos, eso es inconstitucional. No lo puedo hacer, solamente lo puede hacer el presidente de la República. Y yo espero que con lo que ha transcurrido de gobierno ya sabemos dónde están las prioridades. Y dentro de las prioridades están los temas de salud, están los problemas de salud mental, están los problemas también de la inseguridad. Y la inseguridad, y a propósito también de la situación de la delincuencia, tenemos que abordarla desde la primera infancia. Y eso no se hace abandonando a niños y niñas más vulnerables o que están en una situación de reincidencia, sino que estamos hablando con programas específicos donde yo creo que tenemos que fortalecerlo. Al menos en lo que me ha tocado trabajar a mí como diputada hay programas. Por ejemplo, hay un programa de prevención del delito que se llama el programa Lazos. El programa Lazos
hace un seguimiento a las familias de estos niños, adolescentes que tienen situaciones de reincidencia. Sin embargo, eso no es suficiente si no es acompañado muchas veces a programas más de incentivo, o sea, más intensivos sobre rehabilitación o sobre también programas que hoy día hagan el seguimiento efectivo para que esos niños se vuelvan a reinsertar dentro de la escuela. Yo creo que pasa por más recursos. Iniciativas parlamentarias podemos tener hartas. De hecho, yo he promovido que, a propósito de la ley de presupuestos, que el programa Lazos no solo sea un piloto de 100 comunas en todo Chile, sino que se haga en más de las 300 comunas que tenemos a nivel nacional. Pero creo que en esto pasa mucho la voluntad del Ejecutivo. Nosotros hemos estado mucho con la disposición de poder contribuir en el trámite legislativo, pero necesitamos empujar con fuerza, sobre todo dentro del Congreso, donde van a estar las prioridades puestas en materia de salud. Y yo creo que hay que también tomar decisiones drásticas y ver específicamente dónde nosotros y nosotras vamos a concentrar los recursos, y a mi parecer son en materia de seguridad, en materia también de salud, a propósito de las listas de espera y a propósito de que los hospitales no pueden funcionar como una bicicleta, y en eso también debemos hacerlo más eficiente, no solamente invertir más recursos, y en materia de educación, sobre todo en reinserción de niños y niñas. Qué bueno que haya explicado ese punto con respecto a la idea del proyecto. ¿Por qué no puedes tener proyectos por cuenta propia? Entonces, a mí muchas veces... ¿Nadie lo explica? No, nadie lo explica. Y de repente hay políticos que ofrecen el oro y el moro. Y nosotros lo que estamos... Mi función como parlamentaria, por una parte, es fiscalizar. Y eso lo hago a través de mandar las comunicaciones a los municipios, a los ministerios, de por qué tal política pública no se está ejecutando. Por otra parte, legislar, es decir, hacer las leyes. Y en las propuestas que yo pueda tener, por ejemplo, si yo digo necesitamos mayores recursos para esto, tengo que ir a convencer al gobierno en particular de que invierta más recursos, porque ellos son los que tienen esta iniciativa. Es una iniciativa exclusiva del presidente de la República, consagrada en la Constitución. Y por otra parte también está el representar. Yo creo que es bueno que podamos hacer este tipo de conversaciones para así también entender que muchas veces cuando hay promesas y promesas y promesas, y después esto se transforma en frustración y más frustración, y hoy día lo que nosotros necesitamos es también mostrar la política tal cual es. Hasta acá yo llego, pero también creo que es importante poder presionar hoy día a quienes tienen que tomar las decisiones presupuestarias, y en eso también he tomado un rol muy importante dentro de la Cámara, sobre todo cuando discutimos presupuestos y discutimos materias de niñez, infancia y educación. Clarita Flores te manda saludos, dice: diputada, ¿usted puede hacer algo con respecto a los vendedores ambulantes del centro de Puente Alto, sobre todo aquellos que venden cigarros, y sabemos que hay narcotráfico en el centro de Puente Alto? Lo que nosotros podemos hacer es trabajar con la delegación en conjunto, la delegación provincial. ¿Pero está al tanto de eso? Estoy al tanto, porque obviamente vengo a Puente Alto. Yo estoy en Puente Alto, tengo mi semana de hospital. Yo vivo en la comuna de La Florida, pero me dicen que paso más en Puente Alto que en La Florida. Y de hecho ahí me cobran un poco sentimientos en la comuna de La Florida. Digo que Puente Alto también es mucho más diverso, hay muchas más necesidades y también muchos más barrios que nosotros y nosotras también pudiésemos ayudar en nuestra gestión a poder hoy día fortalecer estas instituciones que, por ejemplo, a través de la delegación tienen que fortalecerse. Y yo creo que lo que se ha hecho en el último tiempo es buscar tener mayores mecanismos de fiscalización, de mayor coordinación con las policías, y nosotros sí, en las denuncias que recibimos siempre está también nuestra comunicación, principalmente con la prefectura de Carabineros y también con la delegación, porque ellos son los que están también en la responsabilidad de resguardar el orden público. Yo no manejo a las policías, pero sí tengo una muy buena relación con ellos en cuanto a poder conversar y alertarlos de algunas denuncias. Por ahí, entonces está al tanto de lo que pasa acá en Puente Alto, narcotráfico, temas que son muy delicados, sobre todo que afectan a la comunidad, a los niños. Por supuesto. De hecho, antes de venir a esta actividad ya estaba en otra. Y estábamos en Bajos de Mena, hablando de
hoy día planes integrales que debiesen contemplar mayores recursos y también una reparación que tiene que existir a Bajos de Mena. Bajos de Mena ha sido constituido como una comunidad donde hubo muchos errores por parte del Estado, muchos errores por parte del Servio, y donde se construyó hoy día bloques que son inhabitables y que ni siquiera se ha hecho hoy día a propósito de todo lo que se necesita llevar adelante de una reconstrucción y una habitabilidad real en Bajos de Mena. Y podría se ser han una llevado comuna gestiones. Bajo de Mena. O sea, yo siempre digo que Puente Alto podría ser prácticamente 3 comunas. De hecho, cuando yo digo muchas veces en la conversación y me dicen, bueno, ¿y usted de dónde es diputada? No, soy diputada de Puente Alto. Y me dicen, harta pega. Yo digo, sí, efectivamente harta pega. Como soy diputada de La Pintana, de La Florida, de Pirque, de San José de Maipo. Y harto. Acá, un amigo que se llama el Tenor Santana, que va a dar un concierto este día sábado en el Teatro Palermo, dice: ¿cuál es la mirada de la diputada con respecto a promocionar la cultura local? ¿Está ella comprometida con la cultura local? ¿Cuál es su mirada frente a este tema? Yo soy integrante de 2 comisiones en la Cámara de Diputados y Diputadas. La Comisión de Educación, como se podrá haber dado cuenta, por eso tengo tanto cariño puesto en materia educacional y también de niñez. Y por otra parte, la Comisión de Cultura de la Cámara. Y creo que acá es importante poder fortalecer a las comunidades culturales. Siempre si hay algún proyecto en particular que quieran conversar conmigo, estoy siempre a disposición de poder conversar esto, porque creo que a quienes hoy día hacen cultura, principalmente en nuestros territorios, muchas veces no son valorados, o muchas veces se ven como si fuese parte de un paisaje y no son tratados como trabajadores y trabajadoras de la música, trabajadores y trabajadoras de las culturas. De hecho, muchas veces se dice, del arte no se puede comer. Claro. Y creo que eso también tiene que ver con un abandono, donde el Estado principalmente no se hace responsable de promover, y yo creo que no hay mejor remedio que hoy día para también combatir tanto perjuicio que hay en nuestras poblaciones, que la mejor organización. Y también hoy día con las comunidades culturales se da una protección que no se da en cualquier parte. O sea, por ejemplo, tener una tocata, y hablo de una tocata, no hablo como de esas típicas tocatas punk, por si acaso, para que nadie se les venga eso a la cabeza, sino algún centro cultural, alguna exposición o incluso la muestra de alguna obra de teatro. Nosotros tomándonos esos espacios retrocede también el narcotráfico. Y yo creo que eso también es importante relevarlo, cuando se habla de que la cultura no es un grupo de amigos del presidente de la República, no es un grupo de amigos de nosotros, las personas de izquierda. Es parte de un baluarte de todos y todas, y donde yo creo que a propósito del fortalecimiento en cultura podemos hoy día tener un mejor fortalecimiento en nuestros territorios y hacer que todas estas situaciones de inseguridad puedan retroceder. Y en ese sentido, si vuelvo a reiterar, si hay algún proyecto que quieran conversar conmigo, de visibilizarlo y todo, yo a completa disposición. De hecho, el Día del Patrimonio me lo tomé tan en serio que estuve en casi todas las comunas de nuestro distrito. Me faltó solo La Pintana, pero estuve en el museo ruso de Bajos de Mena, estuve allá arriba en el Cajón del Maipo, en el melocotón, en el tren que hizo funcionar Don Luis a puro pulso. Estuvimos también en la comuna de La Florida en una actividad de mujeres, y en Pirque, que estuvimos también en la misa criolla y las distintas exposiciones que se hicieron en el pueblito artesano. Antes de finalizar con tu último punto, que este es trabajo y territorio, me llega una pregunta ahí de Camila. Camila es de Bajo de Mena, dices, claro, sí, tú hablas de Bajo de Mena, pero Bajo de Mena igual no es Puente Alto, igual hay otros sectores de Puente Alto que hacen que esta comuna sea muy diversa. Yo vivo en Bajo de Mena, soy una mamá soltera, saco adelante a mis niños, el papá de mis hijos desapareció finalmente, pero ¿cuál es tu proyecto o serían tus ideas con respecto a las mamás solteras y trabajadoras diputadas? ¿Tienen alguna idea para promovernos y potenciarnos? Primero debemos trabajar en sacar adelante el proyecto de Sala Cuna Universal. Yo creo que en la medida en que también podamos resguardar a nuestros niños y niñas, también se fomenta la economía para aquellas madres que son solteras. O sea,
Creo que muchas veces cuando esta carga solamente se pone en la mujer, finalmente es la mujer la que queda postergada, incluso sin una realización en materia laboral o incluso económica de cómo ganarse la vida. Por otra parte, también hemos sido activas participantes de la actividad, o sea, de las iniciativas en distintos proyectos de ley, por ejemplo, como fue la retención de los fondos de pensiones a los papitos corazón. Hemos en estos momentos recaudado 32 teletones y no estamos hablando de poco. Y en ese sentido, ahí lo que se puso a hablar son todas las instituciones del Estado, porque estábamos cansados de que aquellos papitos corazón nos dijeran, no, ¿saben qué? No tenemos nada. Pero realmente si nos poníamos a pesquisar con todas las instituciones del Estado, nos iban a decir, oye, este deudor de alimentos efectivamente tiene recursos en tal parte. Y eso retenerlo porque son los derechos de los niños y las niñas. Y específicamente en el tema de mujeres, yo creo que mientras nosotros y nosotras también podamos resguardar a las primeras infancias, las mujeres también pueden sentirse con la tranquilidad de poder ir a trabajar sin sentir que están postergando incluso a sus hijos. Jorge Aramundi, desde el Quisco, yo soy de Puente Alto, muchas gracias por compartir su voz. Se nota que hay un trabajo que va desde su pasión y amor. Soy tarotista y veo la energía de ella. Conciencia por mejorar la comunidad, independiente de la división que hay siempre en la política. Seguir con ese foco son los pasos que harán finalmente el cambio. Aunque el cambio se demorará un tiempo, va por ahí. Va por un cambio de conciencia, con trabajo con amor y la educación, que es lo que tú estás promoviendo. Es lo que dice Jorge, es lo que captó tu energía. Muchas gracias, muchas gracias. Me han dicho que tengo algunos tarotistas. Una amiga tarotista me dijo que tenía una estrella con algunas misiones en este mundo. Yo soy una persona más escéptica en eso, pero siempre todos los cariños y lo que uno pueda también transmitir es porque el trabajo está hecho con sinceridad, con cariño y también con una dedicación exclusiva. Yo acá estoy leyendo a Matías Muñoz, que nos manda un saludo y gracias por siempre estar en territorio. A propósito de lo que decía la auditora anteriormente, Puente Alto no es solo Bajos de Mena, son distintas comunidades. Y en ese sentido creo que sí, debe haber una reparación integral a Bajos de Mena, pero como también debe haber una reparación integral en varias comunidades de Puente Alto. Yo al menos estoy un poco más tranquila con el alcalde que actualmente tenemos, que se ha dado también el trabajo de decir, bueno, tenemos que priorizar distintas hoy día comunidades dentro de la comuna y no solamente a las que tienen una buena relación con el municipio o con la administración. Último punto, ferias libres de Puente Alto y apoyo a trabajadoras y trabajadores. Ya, hemos estado trabajando harto en el tema de ferias libres, cómo poder regularla. Y entre eso hay muchas iniciativas, sobre todo en materia tributaria, de cómo también se formalizan las ferias libres, porque todos los vendedores y vendedoras pagan impuestos. Y en ese sentido creemos que va a ser importante poder alivianar la carga a aquellos que también a través de las ferias libres hacen que nosotros y nosotras tengamos un patrimonio, yo creo que un patrimonio económico, cultural, en nuestras calles, donde podemos acceder a un producto fresco, podemos acceder también a aquella mercadería que es muy cara en los grandes monopolios, en el supermercado, en la feria libre tenemos de todo. Y en ese sentido creer que es importante formalizar es un punto, pero creo que también hay una mesa de trabajo que estamos trabajando en las distintas comunas del distrito. Ayer me junté en la Florida, hace 2 semanas atrás, a propósito del proyecto de ferias libres, donde también habían feriantes acá que me hicieron ver que no estaban de acuerdo del todo con el proyecto porque faltaban muchas cosas. Bueno, es lo que vamos a tener que empezar a trabajar desde ahora. Y en ese sentido, creemos que va a ser relevante poner no solamente a voluntad del municipio del cómo se ordena una feria libre, sino también que poder darle una legislación que permita que los feriantes no dependan solo del alcalde de turno. Y esa es una discusión que estamos llevando al interior de la Cámara de Diputados, donde creo que también debiese estar aparejado de otras cosas, en materia de seguridad social para los feriantes, porque son trabajadores y trabajadoras, no son solo los comerciantes. Y creo que en
no hablo de un abandono, pero sí hablo de una relación más clientelar donde al feriante muchas veces se le va a buscar solo por el voto, y creo que en eso, si estamos hablando de ferias libres, en la Cámara de Diputados y Diputadas la primera voz que tengo que escuchar es de quienes trabajan en las ferias, quienes son feriantes. Y creo que en eso, si bien hemos tenido trabajo bien intenso, donde muchas veces no hemos estado de acuerdo en todo, creo que es la senda que hay que seguir recorriendo, sobre todo cuando estamos trabajando proyectos de ley tan importantes. Uno fue el de tributación y el otro ahora va a ser específicamente en cómo se regulan las ferias libres y cómo las ordenanzas, o al menos no solo dejarlo amarrado en la ordenanza o en la voluntad municipal, sino también darle un rango legal que también permita que los trabajadores se puedan fortalecer y no solamente hablar de la voluntad del alcalde de turno. Quiero agradecer vuestro tiempo, la gentileza de haber venido. Quedaron hartos puntos que resolver, pero estamos todos como en la hora. Estuvimos una hora conversando. Estuvimos una hora conversando. Así, flash. Estoy muy agradecido de Muchas gracias. Compartir con la comunidad. Esperamos que sean otras instancias también. Podemos. No sea ni la primera ni la última. Así mismo, el compromiso está. Y todo lo que nos hacían llegar de saludos, después yo voy a escuchar atentamente el live que tenemos, así que voy a sacar los saludos que nos mandaron de algunas picas de Puente Alto y me voy a dejar caer por ahí. Así que también paso el aviso. Muchas gracias por el cariño. Las sesentonas sin lucas me mandan saludos, sin PGU también. Las sesentonas sin PGU, así, las ubico muy bien. Y les quiero contar que trabajamos en un proyecto de ley que ya lo presentamos para subir, o sea, para bajar la edad de la PGU a los 60. Va a ser declarado inadmisible. Va a ser declarado de los recursos. Va a ser declarado inadmisible por temas de recursos, pero vamos a pelear todo el cómo avanzamos en materia de reforma de pensiones. Creemos que ya nada debe ser imposible, tenemos que concitar distintos acuerdos dentro de la Cámara. Así que les mando un saludo ahí a las chiquillas. Muchas gracias por venir y darse el tiempo de compartir, aunque sea una horita con la gente. Ya pues, muchas gracias a usted también por la amabilidad. Gracias, diputada Serrano, como siempre, un aporte a la comunidad. La esperamos, Ya, chiquillos, vamos con la música porque tengo que ir a otro deportivo. ¿Le puso stop? Le voy a poner esto, finaliza.